Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Evidentemente, los tiempos del mundo de hoy son complejos. No me he cansado de decirlo. Y siento que me tranquiliza algo, me alivia algo decirlo. Porque me da la sensación de que no todo el mundo se está dando cuenta de sus peligros. En estos días se produjo una especie de suspense. Se había firmado un pacto de cese al fuego porque en 60 días comenzarían ya a cerrarse las negociaciones de paz con Irán. Bueno, esos 60 días no fueron mansos ni tranquilos. Seguían las hostilidades, aunque muy esporádicas. Un petrolero más o menos tiroteado, bombardeado, otro que responde. Irán por un lado, Estados Unidos por otro, bloqueo de Estados Unidos tentativo. Pero el presidente Trump mantenía siempre durante ese tiempo que estaba optimista, que él consideraba que la paz era un hecho, que no había por qué preocuparse. Ese suspense, mucha gente se confundió y con razón. Si él dice y sabe cómo van sus negociadores, que está a punto y seguro de producirse la paz, bueno, más o menos se acomodó a la idea de la paz. Yo no. Yo siempre sospeché, y así lo defendí, que en el fondo él sostenía eso, pero no creía eso. Que él estaba consciente de la capacidad de maniobrar y de engañar en las negociaciones de Irán, aunque no lo revelaba plena y duramente. Y decía que confiaba. Efectivamente, se produjo lo que era esperable. Una escala, como le llaman. Subió la temperatura y apareció nuevamente en el horizonte el fantasma de la guerra. En un momento él expresó su decepción y dijo: no se puede tratar con Irán. Engañan siempre. Y amenazó, claro está, con producir un ataque ya formal, la reanudación de la guerra. Y en efecto, hace unas noches se produjo el primer bombardeo y la réplica de Irán con misiles a instalaciones norteamericanas situadas en pequeños estados árabes, como réplica. El hecho es que volvimos a sobrecogernos y pensar en la guerra, que no es una tontería decirlo. Pensar en la guerra es pensar en cosas delicadas para la humanidad. Porque se saben siempre
cómo comienza, pero nunca se sabe cómo termina. Y ya cuando se habla de terminar, estando de por medio armas tan tremendas como las que existen, el mundo tiene perfecto derecho a sentirse atemorizado, porque los efectos pueden ser devastadores y muy extensos. De manera que nosotros, en la respuesta, dijimos, Trump ahora dice que está decepcionado, pero en mi opinión él nunca creyó en la sinceridad de Persia. Irán, hablo de los persas cuando eran imperio, que es el Irán de hoy. Y simplificaba su demanda. Estoy decidido a levantar el embargo de miles de millones de dólares. Decidido además a suscitar y animar inversiones importantes de miles de millones de dólares para restablecer a Irán, porque ya ha sufrido daño con el principio de la guerra en su prosperidad. El pueblo está sufriendo bastante. Pero tenía guardada la reserva de su decepción. Si me engañan, no tendré otro camino que hacer la guerra. ¿A cambio de qué? Que entregue el uranio enriquecido que tiene, que le permitiría desarrollar la bomba que fue interrumpido por los ataques aquellos del martillo, cuando le rompieron las instalaciones fundamentales. Y ese uranio enriquecido pasa a control internacional. Ya sale de la posibilidad de convertirse en una potencia nuclear, porque probado está, si lo logra, aumentarían los peligros gravemente. Primero, su decisión, y ahora confirmada por multitudes enormes en el velorio de su ayatolá, la venganza, pulverizar a Israel en 24 horas. Israel lo sabe, pero Israel tiene los medios de pulverizarlo a ellos. De todos modos, uno se pregunta, ¿y el mundo qué? ¿Cuál es la suerte del mundo entonces? La idea es que estamos pasando por ese momento, y ese argumento del uranio enriquecido y esa objeción que Trump ha hecho siempre para obtener la paz. Si no se produce esto, no puede haber paz. No es las armas químicas de Hussein, que finalmente llevaron a la guerra sin que existieran tales armas químicas. No, esto es una realidad en términos atómicos. Entonces, yo pienso que mi convicción acerca de Trump no tengo por qué cambiarla en cuanto a que es un hombre que tiene la conciencia de ser enviado, comisionado por el Señor a raíz de su atentado frustrado. Lo confesó. Y ahora, oigan cómo son las cosas. Israel acaba de notificarle que existe un complot para matarle.
de Irán. Los enemigos amigos de Teherán y enemigos de Israel dicen, no, eso es Israel agitando para que Trump apriete la guerra. No. Los elementos de inteligencia de Estados Unidos también saben que se está durmiendo su muerte. Y él mismo lo dijo hace unos días, otra vez. Yo sé que estoy en la lista de los muertos por atentado, Dios mío. Pero se queda inmutable y sigue con su pensamiento. Sin embargo, su pensamiento no es de guerra, esencialmente. Él ha usado la guerra, pero su obsesión es la paz. Ahora mismo dice, se aparece en la OTAN y le dice a Ucrania, Zelensky, le estoy otorgando licencia para fabricar los misiles, el armamento los Patriot, que son formidables para poder defender el ataque aéreo de Rusia. Y va y le dice a OTAN una serie de cosas y se reconcilia con OTAN. Uno se desconcierta y dice, pero bueno, yo no. ¿Qué pasa con Trump? Yo digo, ¿qué sabe Trump o piensa Trump que puede hacer Putin ya al cuarto año de la guerra, exasperado por una Ucrania que ha resistido con vigor la guerra? Pasará a términos nucleares, aunque fueran locales, regionales, no finales, no devastadores hasta el fin, pero nucleares. Trump ha sido con él, Putin y Trump han dado muestra de tener un tipo de amistad ondulante. A veces risueños y a veces regateándose y diciéndose cosas desagradables. Pero va. Y no solo va allá a eso, sino que se lleva, se lleva al Mohammad al-Solán, Ahmed al-Sahara, bien conocido como Abu Muhammad al-Jolani, el de Siria, que él lo fue a ver en una ocasión. Tipo alto, muy reposado, muy enérgico, que fue miembro de Al-Qaeda y que fue el que tomó finalmente el control en Siria por guerra. Y cuando le preguntaron aquella vez a Trump, pero ese hombre era de Al-Qaeda, la respuesta fue sí. Él cuando joven tuvo que lidiar con cosas difíciles, pero eso fue cosa de juventud. Ahora lo lleva a OTAN y se lo presenta a Europa, diciéndole, este no es el terrorista que ustedes declararon. Este es un hombre confiable en Siria. Presentándolo. Entonces, la idea que hay es que busca Trump con esta diplomacia mezclada con riesgo de guerra. Hay que pensarlo. Donald Trump incluso está esperando el momento de anunciar las inversiones económicas enormes en la Franja de Gaza para cumplir la palabra de convertirla en algo todavía más atractivo que la costa sur de Europa.
teme, en cambio, de Ucrania, que puede ser desastroso, una escalada. Y le está diciendo a Putin, con esa presencia, yo estoy aquí, no ataques a Ucrania en términos nucleares, porque me voy a sumar al respaldo de Ucrania y eso significaría el apocalipsis. Pone a pensar a Putin. A pesar de que Putin está pasando por momentos difíciles porque Ucrania le ha hecho resistencia e incluso ha atacado Moscú y puntos importantes de refinerías y estaciones, aeropuertos con aviones de guerra avanzados. La idea es que el mundo está entrelazado ahí con esos fenómenos. Y opinión por aquí, opinión por allí, y repudio por aquí, desde luego. La muerte de Trump como el leitmotiv de millones. Yo le llamo el animus necandi más colectivo, más numeroso de la historia. Millones quieren su muerte. Ahora aparece ya la versión concreta de un complot. Fue a Turquía, una reunión en Turquía, parece que la reunión en Ankara no fue agradable. Al regresar no usó el avión que le obsequió Qatar a Estados Unidos para number one, y su servicio de inteligencia le dijo, no, nos vamos en el viejo. Ustedes están oyendo. Por razones de seguridad. Seguridad de Trump, nada más. Seguridad del mundo. Porque nadie está en condiciones de decir lo que puede desprenderse de eso. Pero las burlas no cesan. En OTAN estaba hablando. Y hay un momento que incurre en un lapsus lingüi. Iba a citar algo y en lugar de mencionar a Ucrania, citó a Japón. Y han hecho de eso un hazme reír. Como si Trump no supiera dónde quedó Ucrania ni dónde queda Japón. Quien me enseña esa publicación viene muerto de risa. A ver qué digo yo. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que eso significa, en mi parecer? Que ha estado muy ocupado en los últimos días con Japón. Y el pensamiento y las preocupaciones de Japón le han suplementado en un momento dado una exposición la cuestión de Ucrania. Eso ocurre en los oradores, en los expositores. No es un vicio de mente lingüi, lapsus lingüi, pero tiene mensaje para los amiguitos de China Popular. Japón armándose y advirtiendo, si ataca a Taiwán, nos tiene de frente. Otro frente descomunal que está pendiente. Como se ve, la situación es para tener una especie de pesimismo básico. No alentarse en esperanzas vanas. La guerra es terrible, alevosa. Uno toma la historia y se da cuenta cuando lee los antecedentes de las grandes guerras. Y después que han ocurrido sus espantos, terminan y al cabo de las décadas salen los autores, la gente de pensamiento, explicándolas. Y hay veces en que uno dice, pero Dios mío,
¿Cómo no pudieron resolver eso? ¿Cómo se fueron a una confrontación tan letal y tan masiva, tan loca? Sí que eso se podía resolver. Por eso se dice, se sabe cuándo comienzan, pero nunca cómo terminan. A mí las respuestas siempre me han dominado el tema de los peligros que estamos pasando como mundo, como humanidad en la actualidad. En estos días me ocupé intensamente de otra tragedia, la de Venezuela, y confesé amargamente que me resultaba imposible remover esa fijación de mi dolor. Lo de Venezuela me ha devastado. Ya las noticias, a veces, me resisto a leerlas, porque en buen cristiano no aguanto más el dolor de ese pueblo, el horror que está pasando. No que pasó, está pasando. Remover los escombros, terminar. Debajo de los escombros, ¿cuántos quedan? Y ahora las organizaciones mundiales de la salud sacan con mucha propiedad el temor de enfermedades y epidemias. Óigame, ese pueblo hay que asistirlo. Hay que asistirlo. Y de hecho, la reacción mundial ha sido ejemplar, porque todos se han empeñado en servir. Y paradójicamente, Estados Unidos, la de Trump, que se extrajera a Maduro en las condiciones que todos sabemos, participa incluso con su infantería en los auxilios y en los recursos, porque el asunto no es sencillo. El asunto fue un mensaje de la tierra. En el léxico del Libertador, la fuerza de la naturaleza. En las creencias nuestras, los creyentes, hay algo de misterio en los mensajes de la tierra. Lecciones. Yo he estado tratando de escribir, ahora saldrá la reminiscencia próxima sobre Venezuela. Y la hice en una forma especial. Por razones de espacio no puedo poner más de 900 palabras. Pero la que viene el sábado tiene una idea que es la que me domina. Porque para mí lo de Venezuela no resultó inédito. Claro, los fenómenos telúricos sí, los terremotos, sino los conflictos humanos y políticos entre ellos. Las dos Venezuelas preexistentes, la de los cerros y los ranchos, la del llano próspera, brillante, las cúpulas petroleras inmensamente ricas,
y un sistema político realmente desacreditado, que ahora veo que Carlos Andrés sacan declaraciones de Carlos Andrés diciendo lo que iba a hacer Chávez. Es decir, no sacan lo que dijo Caldera cuando lo advirtió a raíz del Caracazo y del levantamiento de Chávez en el movimiento bolivariano. Sale con que el espanto que iba a ser Chávez. Chávez murió joven y todavía él creo que afirmó en un momento que al menos en 50 años se sabría cómo pudo morir, cómo vino ese quebranto tan abrupto, tan inesperado. Eso, hecho poder, cómo degeneró a tiranía obscena, vulgar, a cartel de droga en los más altos niveles, incluyendo la corrupción de la cúpula militar. Y se supone que en los propios ejércitos se regó la riqueza del cartel de los soles. Enfermó a Venezuela. A mí, de consiguiente, no me resultaba nada inédito cuanto está ahora presentándose como problema para la reconciliación. No es reparar después de limpiar los escombros, levantar nuevos edificios, nuevas viviendas, nuevas instalaciones. No. La reparación de Venezuela está en la condición humana. Si ese pueblo, por desgracia, no asume la experiencia y se dedica a darle a ese peligro, a ese dolor común tan desastroso, un significado de mensaje, y trabaja la reconciliación con amor, con compasión, olvidándose de rencores y divisiones, sería peor su suerte. No saldría de las dificultades así aumentadas. Al revés, seguiría el aumento de sus dificultades hasta no saber qué más le puede ocurrir. Tiene de la naturaleza el premio de los recursos, en todos los sentidos. Ahora vi, Dios mío, Delcy Rodríguez pidiéndole al rey Carlos III de Gran Bretaña que libere la posibilidad que Venezuela recupere 34 toneladas de oro que detienen en organizaciones financieras importantes inglesas y están bajo embargo. Y el petróleo. El petróleo podría ser tan importante para ella que volvería a ser otra potencia, pero sin las deformaciones, sin las desigualdades, sin las fracturas que toda aquella riqueza se estuvo produciendo mientras la pobreza no cesaba y se ahondaba. Es decir, que lo de Venezuela no es solo la reconstrucción material, es la espiritual. Y escribí, como digo, una reminiscencia, haciéndole
reafirmación, haciendo una reafirmación de mi teoría de las dos Venezuelas, dos naciones y una sola tierra. Al país hay que convencerlo, él mismo tiene que convencerse, sus hijos, de que tienen que hacer una revisión drástica de sus divisiones profundas, de sus rencores, dictar una especie de amnistía espiritual. Todos somos hijos de Venezuela, no tenemos diferencias. Vamos a trabajar por resucitar a Venezuela. He estado viendo el chismoteíto de siempre, que si María Corina va, que si va la matan, que si entra, que le suspendieron los vuelos para que no fuera, que, por Dios, ¿es que acaso no se dan cuenta de la magnitud de los trastornos que están afectando la propia existencia de Venezuela? Óigame, yo tuve una experiencia y la voy a contar casi al desgaire. En una oportunidad yo estuve en Caracas, donde un amigo muy apreciado, Francisco Mikuski, presidente de la petrolera Las Mercedes de entonces, y en su casa, muy amable, su familia, nos ofrecieron una cena a un grupo de amigos dominicanos que estábamos allá. Invitaron a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas de entonces. Había un oficial que yo no he podido retener el apellido. En medio de la cena, en la noche, aparece una señora muy gentil, parece que esposa de alguno de ellos, y dice que ella va a poner en votación cuál ha sido el mando político, el presidente más importante de Venezuela. Estoy hablando de los 67, 68, tal vez 69 o 70. Y comenzaron a opinar. Uno que es Rómulo Betancourt, otro que Rafael Caldera, otro que sé yo cuál. Y ese oficial joven, de blindado, le preguntan, ¿y tú qué piensas? Dice yo, para mí el más importante ha sido Juan Vicente Gómez. Se espantaron todos, una risotada. Juan Vicente, pero un dictador horrible. Ustedes saben por qué yo pienso que Juan Vicente fue el más importante presidente de Venezuela. Porque sin ese puño de hierro hubiera habido ya 3 Venezuelas. Esas naves de guerra que han estado entrando a la Guaira extranjera, cobrando, haciendo exigencias, esos intereses petroleros se dividirían a Venezuela. 3 Venezuelas habría. Y ese bárbaro con ese puño de hierro mantuvo su unidad. Todo el mundo lo oyó con tanta seriedad que callaron. Yo la experiencia la guardé porque coincidía mucho con mi apreciación sobre los ranchos. Este era un enfoque del mando político. Es decir, así como fue en su momento Stalin para la Unión Soviética, puño de hierro y misericordia.
La unidad de la Unión Soviética la mantuvo él y pudieron hacer el papel que hicieron en la Segunda Guerra, a pesar de su crueldad. Allá no sé qué puede ocurrir. He propuesto, y así lo he escrito, y ahora lo voy a publicar en la pregunta. La transición no es normal. No puede ser una transición meramente política. Fijemos elecciones para tal día dentro de 6 meses, como le viven pidiendo en la calle. No. Hay que constituir una versión de nuestro Consejo de Estado del 62, que dirigía en principio solo unos días porque después lo traicionaron y él fue arrobado al exilio, Joaquín Balaguer. Buscar una personalidad de neutralidad reconocida, de gran talento, respetable, que ellos la tienen. Un representante idóneo, originado en la moderación del chavismo, por igual un representante de la oposición, originario de la moderación, no del radicalismo, y 2 oficiales, jóvenes preferiblemente, aun cuando podrían ser retirados, siempre que gozaran de prestigio por su probidad y su seriedad en capacidad de cumplir un programa tan delicado como es la transición de Venezuela. Mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque los recursos del mundo y los propios se van a invertir en la reconstrucción material. Miles de millones de dólares. Y lo que salga de un revolcadero electoral en medio de los odios, a imagen y semejanza de lo que existía, no es verdad que va a garantizar la idoneidad del uso de esos fondos. Tiene que haber un organismo potente y respetable que amarre. Y todo el proceso de reconstrucción material, controlar primero el destino de los fondos, depurar incluso gran parte de las fuerzas bolivarianas que fueron afectadas por los garfios de la riqueza, de la droga, del cartel de los soles, para restablecerle a esa fuerza la respetabilidad y el prestigio, de considerar siempre con orgullo al libertador, tenerlo presente, cuyos pasos, decía Chávez, se sentían en los cuarteles. No. Y entonces organizar unas elecciones democráticas, libres, como miembros del organismo electoral seleccionados con el mismo criterio, neutros lo más que puedan, no servidores de partidos políticos que van a ejercer allá influencia y a dañar y a emborronar los resultados. Por eso hoy, después de hablar de la guerra, de Trump y los peligros y las cosas que me sobresaltan, este programa no podía estar ausente de Venezuela. Y he querido ir seguir dando opiniones, que no va a oír nadie, por Dios. No hacen caso a eso. Mofarse es lo más que puedo lograr. Pero que quede consignado, secretario de Acta y Correspondencia, el pueblo dominicano, de que aquí
uno de sus hijos ha estado muy pendiente y adolorido por cuanto ha ocurrido en el hermano pueblo de Venezuela y ha tratado de contribuir de algún modo con orientaciones. Probado, porque pasé 2 meses creyendo que 2 mujeres podrían hacer el milagro. Y así lo escribí mucho, María Corina y Delcy. Cúbranse de gloria, reúnanse, abrácense, organicen la transición ustedes con ecuanimidad, le decía. Y ustedes verán que la historia las reconocerá. Incluso quedarían en condiciones después de volver a poder, ya por elecciones, dado el prestigio que le puede dar haber dirigido una fase tan crítica como una transición como esa. Eso lo estuve sosteniendo por meses. Pero me llegó el desencanto. Me fui a la otra escala. Bueno, si no hay conciencia de ello, preparémonos a pasar por la amargura de ver a nuestra querida Venezuela tarada, traspasada, dañada por todo ese horror de errores y desencuentros. Bien, nosotros aquí estamos, como dijera yo en mi pregunta del miércoles, tremenda hora nos aguarda, le aguarda a la patria. Tremenda hora le aguarda a la patria. Y a nosotros como sus hijos. Estamos, ¿cómo diría? Tratando de disimular el grado de incertidumbre que existe sobre el destino real nuestro. Y el peligro real está ahí. Ahora demostrado de una forma grotesca. Naciones Unidas interviniendo ante el Tribunal Constitucional para que ponga de lado ese código porque consagró el aborto como crimen. Más o menos lo que intentó hacer la Corte Interamericana. Un fallo. Eliminen esos artículos 18, 3 de la Constitución sobre soberanía. Aboliéndonos como país, como Estado-nación. Y nosotros en un bailoteo, farandalizando de farándula las preocupaciones del poder. Hay ahora una especie de corriente destinada a darle al folclore artístico nuestro la misión de salvar al país de lo que viene. Por Dios. Eso es jugar con nuestro destino. No sentarse a pensar en qué hemos fallado, en cuánto nos hemos equivocado, en cuáles cosas y cuánto, para tratar de organizar una unidad nacional que de por sí resulta difícil, porque ha habido murmuraciones, choques y enconos
y ha habido agravios innegables y ha habido desórdenes penales increíbles, impunes, más que impunes, inmunes sus autores. No se le puede tocar, no se le entrevista siquiera, pese a que fueron decisivos en la comisión de hechos atroces constitutivos de un saqueo de recursos públicos sin nombre, de escala continental, mundial se podría decir. Entonces hay como un juego pintoresco. No, fulanito, no, menganito, no. Y la República. Y lo que se está urdiendo en esa cueva de trampas que está ahora en el Constitucional, desenmascarándose con el aborto, pero que su misión es la trampa contra la soberanía nuestra, la reabsorción de nosotros en un odioso Estado binacional, que constituiría el puerto libre más grande y perverso de Occidente, porque Haití es y sigue siendo y ha sido durante décadas el almacén más portentoso de droga del mundo. Y solo les falta, para completar un Estado-nación aberrante, para las infraestructuras nuestras llevarlas al servicio del crimen organizado. No, ocurre que no, que hay una serie de artistas, de gente, porque son los que van a encargarse del futuro. ¿Cómo? Es difícil hacer la unidad en esas condiciones. Y yo diría que el presidente de la República cometió un error. Era su decisión y nadie pudo hacérsela variar, haciendo la autolimitación que hizo, excluyéndose desde hace tanto tiempo de la posibilidad de tener influencia de poder, ignorando que los pueblos a los presidentes salientes en esas condiciones les retiran el respeto y que se producen los vacíos, la soledad del poder. Y comienzan las deslealtades, los alejamientos de quienes pudieron figurar o estar muy cerca del poder mientras estaba con vigencia efectiva. Y ya comenzamos a ver primeros vientos, cacerolazos, manifestación en la Plaza de las Banderas, por todo el desastre, y mencionan, bueno, finalmente, por la mala gestión que ha hecho el gobierno. Es decir, en momentos que necesitamos unirnos para fortalecernos, indicar, no, un momento. Nosotros somos respetables, con nosotros no se juega. Un tribunal constitucional nuestro no puede ser usado para abolir y atacar nuestra soberanía, como están preparando el camino para volver a la corte. No, un momento. Nuestra justicia es justicia, justa y severa, con preocupaciones fundamentales por la integridad del país donde sirve. Tampoco puede ausentarse de esas responsabilidades. No. Un pasatiempo. El relativismo.
triunfante. Nada es nada. Todo se puede. ¿Cómo? Todo se puede. Ese es un camino de perdición. Y a mí, claro, lo que me queda ya el domingo, el sábado próximo, ya finalmente cumplo los 95. Si es que llego, así es que tengo que hablar, dado lo avanzado. Y comienzo el camino a los 96. Mis hijos con la esperanza de que su tío, mi hermano Aristeo, mayor, va a los 98. Y ellos dicen que ¿por qué su papá no puede ir como su hermano? Yo les digo, no, esa agencia de viajes mía no me la toquen. Ahí no hay vuelo cancelado, ni retraso, eso está guiado con otras potencias, las potencias del misterio y la fe, cuando el Señor disponga. Cumplo, sí, con sostener mis posiciones, sin facturar, sin esperar galardones, ni premios, ni reconocimientos, no, me importan. Quizás que alguien recuerde algún día, este tenía razón. ¿Ustedes recuerdan aquel? Ese tenía razón. Todo esto ha pasado porque no lo oímos. A él y a otros que han tenido también la prédica precautoria de la seguridad de la nación, que no se puede exponer a ese vacío de importancia. Esto es como una especie de... Yo no quiero calificarlo porque me duele, pero tiene mucho desprecio por la suerte nacional, la actitud que están asumiendo los sectores responsables de los destinos de la patria. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, su canal 33 de Claro, domingo a las 11 de la mañana. Y que Teleimpacto a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, reproduce nuestros contenidos. Que asimismo a partir de las 12 del mediodía ya estaremos en YouTube. Y esperamos con la gracia de Dios estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.